Hola, soy Pamela Vaquerizo Hola, soy Renato Vigil. y esto es Achaques. El día de hoy es un día muy gracioso. Muy gracioso, porque justo el tema de hoy van a ser invisibles, que son enfermedades invisibles y discapacidades invisibles. Condiciones de salud en general invisibles, ¿no? Sí, que de hecho yo tengo una discapacidad invisible y Renato tiene una, y justo los minutos antes de estar grabando he estado con una descompensación de uno de mis achaques y espero que los cortos que salgan por ahí ayuden a entender un poco este tipo de condiciones. Hoy día vamos a hablar básicamente sobre 3 condiciones de salud invisibles, que es la endometriosis, que Ya. hay varias formas de endometriosis, que de hecho yo la tengo. Vamos a hablar del dolor neuropático crónico, que Ujú, él que es el que tiene, yo tengo. porque ahora entiendo por qué soy una chacuín y una chaquín. Ajá. Y vamos a hablar de disautonomía, que es justamente lo que yo tengo y el motivo por el cual mi cerebro está un poco sonso en este momento. Pero es parte de la discapacidad que tengo. Pero ¿Ya? quisiera que nos expliques, antes de explayarnos con todo, ¿ya? Tu achaque, tu principal achaque, la disautonomía. Ya, disautonomía. Ya. Disautonomía es una enfermedad rara, está dentro de las categorías de discapacidad invisible. Ahí donde uno me ve y dice, oye, pero estás entera, ¿no? O sea, ¿qué fue? No te falta nada, no te sobra nada, pues eso. Una discapacidad invisible, que es como en mi caso, es que mi cuerpo literalmente no funciona como debería funcionar. Tengo extremos en las reacciones en las que mi cuerpo tiene y me puedo tener descompensaciones al punto en el que no puedo caminar, no puedo andar, no puedo pensar, no puedo trabajar, no puedo hacer cosas. Por eso se considera una discapacidad. E invisible porque no se ve. Entonces, lo que entiendo de discapacidad invisible es que yo te veo regiasa, maravillosa, frente a cámaras y todo eso, ¿ya? Pero nadie sabe cómo me Pero estoy sintiendo ahorita. por dentro te estás sintiendo confundida, cansada, La sensación de descompensación. mareada, descompensada, Ajá. ¿cierto? Eso es un achaque invisible. Un achaque invisible. Y disautonomía, aprovecho y les cuento ya. Es un término acuñado de hace alrededor de 10, 11 años aproximadamente. Ajá, es nuevecito, sí. Es nuevo, está todavía categorizado dentro de enfermedades raras. De hecho, ni siquiera tiene un día internacional de la disautonomía, sino que está dentro del día de las enfermedades raras. Una de ellas es disautonomía. Se estimaba que era rara, pero hoy en día la evidencia científica nos está diciendo que en realidad no está tan rara. Simplemente que es muy difícil de diagnosticar. Les cuento un poco de qué es disautonomía para que entiendan un poco mi achaque y digan, ya entiendo qué está pasando por acá. Disautonomía es que nuestro sistema nervioso autónomo tiene una desregulación, ¿ya? ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo? Básicamente hace que mis funciones vitales estén gestionadas. Por ejemplo, mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, mi glucosa en sangre, mi temperatura corporal, mi humedad del cuerpo, tipo humedad de los ojos, nariz, piel. De mucosas. Todo lo que son mucosas. Ajá. ¿Qué más tengo? La capacidad de gestionar bien los pensamientos. No, esos ya son efectos secundarios de mis... Claro, pero hay confusión, Ya. hay ciertos malestares por ahí también. La base de la disautonomía es que el cuerpo no los regula bien. Normalmente en disautonomía se suele bajar, ¿ya? Te puede dar cualquier modelito, puede haber para arriba o para abajo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí se me baja la glucosa en sangre, que se está regulando bastante en los últimos tiempos, gracias al cielo. Y hay disminución de la frecuencia cardíaca, que se llama bradicardia, Ajá. que la disminución de la frecuencia cardíaca en realidad te genera niebla mental, sensación de agotamiento, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Suena bien lindo. Puede generar... Mia Queen. Soy una chaquín. La hipoglicemia tiene síntomas parecidos a los bajones de frecuencia cardíaca, la bradicardia que les mencionaba. Las bajones de glucosa, que es hipoglicemia, que es baja glucosa en sangre, también te puede generar sensación de cansancio, desvanecimiento, dificultad para concentrarte, te pueden dar palpitaciones. En el momento en el que el corazón no regula bien el bombeo de sangre, puedes tener lo que les mencionaba, que son las bradicardias, que es la frecuencia cardíaca muy baja con los síntomas que les mencionaba. Puede haber frecuencia cardíaca más alta, taquicardia, puede haber arritmia, que es una mezcla ahí bien divertida entre bradicardias y taquicardias. También hay una mala gestión de la presión arterial, que normalmente en disautonomía la tendencia es a que se baje la presión con mucha facilidad. De hecho, a alguien le ha pasado esto, tipo que te paras muy rápido y ¡woohoo! Se remueve todo el mundo y es como que ¿qué acaba de pasar? Dios mío, ¿qué es esto? Esa es una forma, eso se llama hipotensión postural, que es básicamente se te baja la presión al cambiar la postura. Eso es algo que pasa muchísimo en disautonomía, pero también pueden haber personas que tengan esa condición de salud, que las siglas en inglés son POTS, P-O-T-S, Ajá.
Pero POTS también puede venir solo o en disautonomía. O sea, es una condición que puede estar junto. POTS es una forma de disautonomía también, porque hay distintos modelitos. Ya se dan cuenta que hay un poco de niebla mental, ¿verdad? Que ya cuesta un poco más que hay un fluya poquito la de niebla situación. mental. Ahora, ya, entonces déjame irte preguntando. Ya. Ya, te voy haciendo eso. Déjame hacer tu muleta. Ya. Primero, ay, parece que yo también tengo disotomía ahora. Ya. Ya. Primero, te enteraste de la disautonomía. Ya. ¿Por qué ocurrió la disautonomía? Ya, esa es una súper buena. Hay dos formas de disautonomía. La disautonomía más conocida, más estudiada en la evidencia científica es la disautonomía secundaria. Secundario en salud significa que no viniste así, sino que hubo algo que lo causó. Normalmente la disautonomía secundaria suele estar relacionada a, por ejemplo, golpes, traumas. O sea, tipo trauma me refiero a un accidente que puede afectar cómo funcionan los nervios, el sistema nervioso del cuerpo, y ahí se genera, por un golpe o un trauma, una desregulación del sistema autónomo. También pueden haber enfermedades que afecten de manera negativa los nervios o la salud neurológica, y al momento en el que este sistema nervioso se descuajeringa, empiezan a ver los efectos de la disautonomía. Sistema nervioso autónomo desregulado, disautonomía. Esa es la secundaria, esa es la que más se conoce, en neurología se conoce muchísimo, en adultos mayores, pero siempre secundaria. También hay secundaria de enfermedades, que creo que ya lo mencioné. ¿Ya? Y hay la disautonomía primaria. ¿Ya? La disautonomía primaria es así vinimos, así hay. Ese yo soy el modelito, así vine. ¿Ya? Vine con una tuerquita mal ajustada, no me falta la tuerca. Está mal ajustada nomás. Está mal ajustada nomás. Ajustarla mejor. ¿Ya? Hay distintos... Normalmente las personas en la adolescencia, por los cambios hormonales, un poco más en mujeres que en hombres, pero en la adolescencia suelen haber muchos síntomas de disautonomía que la mayoría de gente como que wins off of it, salen de la disautonomía. Pero algunas personas, algunos unicornios, regias divinas y maravillosas como yo, nos quedamos con la disautonomía a pesar de salir de la adolescencia. Porque, o sea, yo no te conocí con disautonomía. En realidad sí, pero leve. Ya, leve, que no sabíamos que existía. Claro, esto... en retrospectiva me fui a dar cuenta de que siempre la tuve, pero era leve. Pero, ¿dónde estuvo el agravante con mi accidente? Sí, efectivamente. Con el accidente de Renato, después de burnout, chequé en el capítulo anterior, el tipo de antidepresivos que yo usé, porque no sabíamos que yo era disautonómica, activó la disautonomía a un grado de severidad mucho mayor. Ojo, yo no me lo inventé, mi especialista en disautonomía me lo dijo, tal cual, porque yo pensé que era por estrés, pero no. Y la disautonomía que yo tenía, y eso también lo veo con varios pacientes, porque tengo muchísimos pacientes con disautonomía, hombres y mujeres, lo que yo veo ahora en retrospectiva es que yo siempre tuve disautonomía, pero imagínense que la crisis así brutal es un 10, y yo antes vivía en un 3 o 4 de disautonomía, ¿no? Que se me bajaba un poco la glucosa, y si a la hora de comer no había comida, yo me ponía de mal humor y renegaba. Claro, pero aguantabas. Pero funcionaba, ¿no? O la clásica, esta es una de las preguntas en disautonomía, porque hay todo un cuestionario. Justo te iba a preguntar por eso. Si alguien tiene dudas, en la Cleveland Clinic, que le pueden encontrarlo, la clínica de Cleveland en Google, están las explicaciones de lo que es disautonomía, y hay una suerte de cuestionario, que es medio que el gold standard para saber si es que hay o no. Y ahí me da risa, ¿no? Porque yo lo veo para atrás y es, ¿tienes problemas de balance? Y yo, no. O sea, no. O sea, si hago yoga y me paro de puntillo y lo hago, pues mi taco 12 funciona, no me caigo. Pero claro, yo soy la loca que voy andando y voy esquivando muebles, voy esquivando paredes. Claro. Y de pronto es como que, mira, un moretón nuevo, otro moretón, otro moretón, otro moretón. Y de pronto soy la mujer de los moretones, ¿no? O el tema del vértigo. El vértigo, que yo toda la vida pensé que yo le tenía miedo a las alturas, porque yo reacciono de manera muy exagerada a las alturas. De hecho, hace varios años me metí a hacer escalada en piedra para enfrentar mis miedos. No le tengo miedo, tengo una descompensación. Claro, va a despegar el avión y la sudoración que viene y todo eso. Viene por otro lado. Pero bueno, esos son parte de los síntomas. Cuando hacemos el cuestionario de disautonomía, que son como 20, 30, 40 minutos de cuestionario. Vemos temas de sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido, que yo también tengo. Pero digamos que es básicamente, lo más fuerte es que las funciones vitales funcionan al revés. Una de las que a mí me chocan mucho y ahora estoy entendiendo cada vez mejor, necesito estos relojes inteligentes, pero no quiero comprarlo, pero lo necesito, es que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de una persona que no tiene el achaque que yo tengo,
Cuando hace deporte, empieza a subir la frecuencia cardíaca porque necesitamos mejor oxigenación en los músculos, necesitamos mejor irrigación con glucosa de sangre a los músculos y por eso aumenta la frecuencia cardíaca para que todo funcione. Y yo no. Yo no. Yo empiezo a hacer, no siempre, ¿no? Pero yo empiezo a hacer algo de actividad física, eso me pasó la semana pasada. Empecé a hacer una pequeña rutina súper chiquita en el jardín regio, en la mañana lindo, todo, y de pronto fue como de, me voy, espérenme un toque, me siento, me mido la frecuencia cardíaca y se había bajado a 53. O sea, haciendo deporte, normalmente la frecuencia cardíaca normal... Tiene que aumentar. Tiene que aumentar. La normal en reposo es de 60 a 100. En reposo. Yo haciendo actividad física me siento para ver en qué estoy y ¡boom! Se me bajó a 53. Y eso es algo que también es parte de la disautonomía, que es intolerancia al ejercicio. Donde mi cuerpo debería reaccionar a subir frecuencia cardíaca para que yo funcione, mi cuerpo dice, nah, ¿para qué? Y ¡boom! Lo baja. Y la paradoja es que necesitas más músculo, necesitas el ejercicio para que te vaya mejor con la disautonomía. Claro. Para poder regular bien el volumen sanguíneo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y todas esas cosas, yo necesito tener bastante masa muscular, que igual nos dedicamos al músculo. Ahí chequen nuestros capítulos de músculo. Necesitamos músculo, pero particularmente personas con disautonomía necesitamos mucha musculatura en la parte de abajo del cuerpo y en el centro para poder ayudar a mantener el volumen sanguíneo arriba y que se le haga más fácil el trabajo del corazón al cuerpo. Suena bien linda, ¿no? Divertidísimo, súper ligero, súper chill, relajado, no pasa nada, sí. Bueno, pero yo siempre veo como que, o trato de identificar bendiciones escondidas, ¿no? A ver, ya, yo también, yo No. sí. Entonces, una vez que pasa la crisis, puedes ver las bendiciones escondidas. claro, es una bendición escondida, por ejemplo. No es agradable que tengas la disautonomía o una condición de salud invisible, pero, por ejemplo, contigo te obliga para poder estar estable y estar bien, ser persona funcional, ¿no? Llevar una vida casi perfecta. Es que es brutal, sí. En deporte, en sueño, en alimentación, Gestión del estrés. gestión del estrés, en tener tu equipo de médicos que te puedan asesorar. Gracias o a sea, todos los que me apoyan. es bien achacosita. Entonces, Achacuín. 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 ¿Y por qué te pregunté dónde se originó, que fue con el accidente y esto? Se exacerbó. Se exacerbó con los antidepresivos. No Pero, todos los antidepresivos hacen esto y no todas las personas tienen disautonomía, por si acaso. Si tienen sospecha de disautonomía, conversar con sus médicos y háblenlo para si van a hacer un tratamiento médico. No es que, oh, por Dios, los antidepresivos son el demonio. Esa fue mi experiencia personal porque soy achacuín. pero acá lo que yo quiero es linkearlo un poco con el achaquín. Oh. Ya. ¿Por qué? Porque con el accidente en moto que tuve, que me destruí la pierna y la mayoría de personas diría, oye, me ven la pierna y dicen, te duele la pierna. ¿No? Es normal, ven, está llena de cicatrices, 12 operaciones. ¿No? Y la mayoría de personas pensaría, lo que te duele es la pierna. Claro. ¿No? Tus dolores, tu sufrimiento es la pierna. Pero no. No. Se dañaron los nervios de mi cuerpo, ¿ya? Dolor neuropático mixto. Dolor neuropático. Neuropático mixto. Nah. Entonces, por ejemplo, estamos conversando, me estoy riendo, estoy compartiendo con mi reina, estamos felices, todo. Nah. Pero yo ahorita estoy con una cantidad de dolor impresionante del cuello hacia abajo. Nadie se da cuenta, es invisible. Lo manejo con la respiración, lo manejo con la meditación, trato de manejarlo bien, dormir bien. Pero, por ejemplo, si yo no duermo bien la cantidad de horas que necesito, Es un caos. nah, el cuerpo, no me vas a dejar mentir en cuanto a síntomas. A mí me arde el cuerpo, Es brutal. nah, me hinca el cuerpo, me quema el cuerpo y me duele. A mí, creo que una de las que más me rompe el corazón, o sea, obviamente me rompe el corazón verte mal, pero una de las que más me rompe el corazón es cuando, creo que te pasó el mes pasado, que llegó a ser tan fuerte tu dolor neuropático que me dijiste, Reina, no sé cómo estar, porque si me siento me duele, si me echo me duele, si me paro me duele, no sé qué hacer. Y era como que, lágrima, quédate adentro, por favor. Es chistoso, Para ¿ya? Hay que verle el lado amable, pero es duro. La bendición escondida. ¿Cómo lo gestionamos? Es, por ejemplo, ¿ya? Yo sé A mí dónde muchas vas. veces me vas a ver, ¿ya? Me veo bien todo, pero no sé, estoy sentado así. ¿Por qué? Porque no puedo apoyar la espalda en el respaldar. La vez pasada porque me viendo arde. tele, no te podías sentar en el sillón, te tuviste Exacto. que sentar en una silla así. Así. O tengo que tener una banquita de estas de madera para sentarme. No. Y a veces ni siquiera ni puedo estar sentado, ni puedo estar parado, ni puedo estar echado, tengo que estar boca abajo.
Es duro. Son condiciones invisibles, no. Que es importante mencionarlas porque hay mucha desvalidación de las condiciones porque no se ven, Hay no mucho- son externas. Hay mucho gaslighting y ese es un término, aprovechamos y lo lanzamos Sí, acá, vamos. ¿no? Gaslighting, en español luz de gas, el gaslighting es un término médico acuñado hace relativamente poco, creo que 2020 es algo. ¿Ya? 2020 es algo, sí. O sea, a partir del 2020 en adelante creo que acuñaron el término gaslighting médico, que es básicamente que, por ejemplo, una persona como yo ya tengo mi diagnóstico, yo sé cuáles son mis síntomas, yo sé cómo reacciona mi cuerpo, yo estoy súper empoderada con mi condición de salud y estoy... Y las has aceptado maravilloso. Y se ha aceptado. Abrazado. Al abrazado. Nos llevamos bien. Pero son un montón de síntomas súper raros, ¿no? El hecho de que siento de que me mareo, el siento de que no regulo la temperatura corporal, no saben lo que son los golpes de calor, es un desmadre. Es espantoso, pero todos los síntomas que se siente como, por ejemplo, en algún momento palpitaciones que parecen una sensación de ansiedad, mezclado con los mareos, mezclado con la niebla mental y que no salen las palabras, mezclado con la sensación de desvanecimiento. O sea, si yo no me ha sucedido porque soy profesional de salud y lo estoy viendo diferente, pero imagínese una persona como yo que va a médico promedio Ajá. y es como que, oye, me está pasando esto. Como es una enfermedad relativamente, no es una enfermedad, es una condición de salud relativamente nueva en su acuñamiento, muchas personas en medicina no la conocen. Entonces, una persona como yo va a un especialista y es como que, oye, tus síntomas parece que estuvieras teniendo problemas de salud mental. O sea, parece que probablemente estás teniendo una mala gestión del estrés o que estuvieras teniendo cuadros ansiosos fuertes o hasta un ataque de pánico o hasta un cuadro depresivo. Y es como que, no. O sea, no, mi cabeza se siente relativamente bien, pero mi cuerpo no se siente bien, ¿no? Me ha pasado, por suerte a mí no me pasó, he tenido suerte, pero me ha pasado, por ejemplo, con pacientes, tengo varias personas con disautonomía dentro del consultorio, pero me ha pasado con pacientes que han ido al médico 1, médico 2, médico 3, y es como que, oye, tengo este síntoma, y empiezan a despedazar a la persona, ¿no? O sea, en el sentido figurativo. Ya, tu corazón, pero tu corazón está bien, pero tienes una leve arritmia. De ahí van endocrinología. Tú estás súper bien, pero tienes una ligera hipoglicemia, que es bajón de glucosa. De ahí van donde el psiquiatra y es como que, no, estás bien, pero parece que tienes un cuadro depresivo. O tienes insomnio. O vas al siguiente médico porque, Claro, no sé, pues no te ven cae... el cuerpo como un todo, ¿no? Exacto. Y si no sabemos cómo funcionan esta serie de signos y síntomas en un cuerpo que pueden lanzarlo, es exageradamente fácil que te digan, no, no tienes nada. Está en tu cabeza, estás estresado, estás estresada. Y desgraciadamente en salud pasa muchísimo más en mujeres. Como que, además que, ¿cuántas cosas no se han estudiado en mujeres? O sea, es otro capítulo. Eso es otro capítulo. O sea, qué bestia, cómo no hay estudios, cómo faltan estudios en mujeres en medicina, en investigación científica, pero pasa muchísimo más. Que vas al médico y no te hacen caso, vas al médico y te terminas sintiendo loco. Que lo peor es que te desvaliden, ¿no? Totalmente. Estaba leyendo un paper sobre el 50% de la efectividad del tratamiento es confiar en tu profesional de la salud. Totalmente. Y si tu profesional de la salud viene a desvalidarte, a decirte, oye, ¿sabes qué? No lo tienes o estás loca. ¿Ya? Te sientes sola, Te sientes loco. te sientes loco y básicamente se exacerban tus síntomas. Es más difícil la gestión o el manejo. Es que también, si no sientes que te creen o cosas por el estilo, es un poco más difícil todo. Ajá. ¿Entiendes? Así que... Y bueno, y dentro de todos los achaques, bueno, el mío es el tema del dolor físico constante, que lo sé manejar, lo sé gestionar gracias a la meditación, que me ayudó muchísimo para... Realmente. Claro, al día de hoy, con la cantidad de dolor que manejo, ¿ya? Porque si lo ponemos en una escala del 0 al 10, ¿ya? Yo ando en un 7 o un 8 y cuando me exacerbo me voy a 11 o a 20. ¿Ya? Y lo manejo respirando. Sí, te admiro. ¿Ya? Es muy duro. ¿Por qué? Porque ya me había enganchado con la morfina, ya me había enganchado con el tramadol, ya me había enganchado con un montón de opiáceos y un montón de cosas. Y ni siquiera mejoraban. Y ni siquiera me quitaban el malestar, ni siquiera me quitaban el dolor. Pero hay otras también, hay otras condiciones de salud que son invisibles. ¿Ya? Una que me llama mucho es la endometriosis, hablando de la falta de información en estudios en condiciones de salud de mujeres. Efectivamente. Por favor, expláyese usted. Endo es otra enfermedad invisible y es otra enfermedad que es difícil de diagnosticar. Normalmente, en promedio, son 10 años en los que se puede demorar una mujer en hacer el diagnóstico.
entender el diagnóstico de endometriosis con síntomas. Es una enfermedad súper inflamatoria, es proinflamatoria, a diferencia de la disautonomía que no tiene un factor inflamatorio per se. La endometriosis sí tiene un factor inflamatorio, lo cual significa que puede influir en otro tipo de enfermedades también. Endometriosis es lo caso porque antes se estimaba, ya se sabe que las cosas son diferentes, se estimaba que endometrio, nosotros las mujeres tenemos un útero y dentro del útero tenemos una capa interna que se llama el endometrio y eso es cuando nos viene la regla, aquello que sangramos es el endometrio. Endometriosis es células, ojo, ahí es donde empieza a cambiar un poco el concepto de endometriosis, que son células parecidas al endometrio que empiezan a aparecer en otras partes del cuerpo que no son en la zona del útero. Ajá. Y empiezan a generar un impacto negativo alrededor de ello, que puede ser generar adherencias, puede afectarle el funcionamiento, puede afectar dolor, puede afectar muchísimas cosas, pero son células del endometrio parecidas al endometrio. Ahora, ¿por qué es importante hacer la aclaración? Una mujer sin endometrio, porque le hicieron una histerectomía, no tiene endometrio, también puede tener endometriosis. Una niña, antes de que empiece a menstruar, puede tener endometriosis. Mujer post-menopausia puede tener endometriosis. Hombres pueden tener endometriosis. ¿Ya? Entonces, hay que entender que es una enfermedad sistémica y que no es algo que viene no es particularmente ginecológica. Ojo, normalmente los expertos o expertas en endometriosis son ginecos. De hecho, mi ginecólogo es un experto en endometriosis. Ahora, hay varias cosas que saber, ¿ya? Y acá, yo la Chacuín, obviamente las cosas no suelen ser normales conmigo. ¿Por qué serían normales? ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Hay endometriosis ginecológica, que es la obvia, ¿ya? Que es endometriosis que puede estar en el útero, que puede estar en los ovarios, que puede estar en trompas de falopio y qué sé yo. En el sistema reproductor. En sistema reproductor. Que están más... que pueden ser, entre comillas, un poquitito más fáciles de diagnosticar porque las puedes ver las puedes como que tasar de repente en una ecografía transvaginal o en alguna cosa por el estilo. Igual demora muchísimo en poder hacer un diagnóstico y el único criterio de diagnóstico actualmente es cirugía. Pero también hay otro tipo de modelito de endometriosis, que es por ejemplo, en mi caso, que es endometriosis pélvica profunda. Yo no tengo endometriosis ni en útero, ni en ovarios, ni en trompas de falopio, ni en vagina, ni en nada. Yo tengo endometriosis, bueno, tuve porque ya me operaron y hasta ahora creo que la cirugía de excisión sigue funcionando chévere. Yo he tenido en vejiga, en uretra, en pared abdominal, en los intestinos, en absolutamente todos lados, en una fiesta de endometriosis, pero no en zona ginecológica y nunca me afectó tampoco menstruación, dolores ni nada por el estilo. Que por ejemplo, ¿no? Las células de endometrio se ponen en el colon, por ejemplo. Eso me pasó a mí. Y las adherencias se ponen y hacen que la motilidad del movimiento del intestino sea menor. Eso me lo enseñó mi ginecólogo la última vez que lo vi. Entonces, ¿qué cosa pasa? Se te hace más difícil ir al baño a hacer tus necesidades. Sí, ¿no? El estreñimiento es mucho más fuerte, pero ahí hay dos jugadas. Por ejemplo, cómo una endometriosis puede afectar movilidad intestinal es porque pueden haber adherencias que estén influyendo físicamente, metiéndose en el espacio del intestino. Y también hay una que aprendí hace poco y me encanta, que es que la endometriosis puede meterse a nivel de células del intestino, pero a nivel celular, no a nivel de adentro, del lumen, sino en la parte de la propia célula, y puede afectar las células de Cajal, que son las células que ayudan a que exista el movimiento peristáltico. Y puede hacer que se mueran las células de Cajal de unos 20 centímetros del intestino, ya no se mueven. No se mueve. Y no hay cirugía, no hay operación, no hay nada que se pueda hacer para atenderlo. Ahora, endometriosis, por ejemplo, síntomas raros importantes de endometriosis y si los tienen, si por ahí les resuenan, búsquense especialistas en endo, ¿ya? Porque ginecología no implica automáticamente que sea el médico o la médica especialista en un ginecólogo que no esté especializado lo va a ver en ovarios, lo va a ver en útero y ahí cierra la situación. En el mejor de los casos. ¿Ya? Ahora, una endometriosis se puede confundir con un colon irritable, se puede confundir con problemas de inflamación intestinal, o sea, sí hay inflamación intestinal, pero se puede confundir con un SIBO, se pueden confundir con problemas gastroenterológicos y en realidad es un tema sistémico por las células de la endometriosis, de la que les mencionaba parecidas al endometrio.
También suelen haber, como la endometriosis puede afectar de demasiadas maneras, una de las más importantes es que genera adherencias. Es como que viene una celulita de acá y dice, oh, mira, vamos a juntar este órgano con este órgano. ¡Cric! Los pegan. ¿Ya? Entonces, Como una telaraña que... sí, eso me pasó a mí. Ajá. Yo muchos años he tenido dolor en la zona del apéndice y de Ah. hecho yo desde chica, o sea, tipo, creo que Claro. de los 14, 15 años, yo juraba que tengo endometriosis, tengo apendicitis, tengo apendicitis. ¿Qué es esto? Dios mío, he estado en mi vida adulta como 5 veces en emergencias con, oye, me duele. Me han hecho todos los exámenes del mundo mundial y a la hora de la hora me mandaban a mi casa que debe ser ovulación, que debe ser alguna piedrita en la vejiga, algún problema de piedritas o cosas por el estilo. Era como que no estoy loca, ¿me entiendes? Me duele, o sea, genuinamente me duele, no soy exagerada y mi tolerancia al dolor es alta. Cuando me operan, toda la zona alrededor del apéndice estaba pegada. Había una adherencia en la pared Habían abdominal, varias adherencias, varias, ¿sí? que estaban generándome esta como que falta de flexibilidad que generaba ese dolor. Otra jugada que yo tuve es que, como la tenía en los intestinos, me pasaba que cuando quería ir al baño, cuando ya tenía ganas de hacer popó, era como que unos dolores que me dejaban sin aire. O era como que iba caminando al baño y como que... ¡Miércoles! ¿Qué pasó? O sea, pasé de 0 a 1000 en un segundo, 3, 4, 5, ya puedo respirar de nuevo. Los dolores eran bárbaros, ¿ya? Ojo, todas las mujeres tienen distintos tipos de incomodidades. Hay mujeres que tienen un embalonamiento súper fuerte, a nivel abdominal, hinchazones, problemas digestivos, dolor en el sexo, inflamación metabólica. Hay un montón de implicancias en endometriosis. Y lo importante ¿y por qué estamos tocando esto? ¿Por qué estamos hablando sobre nuestra vida personal, sobre nuestros achaques? ¿Y por qué lo tomamos con broma? ¿Ya? Obviamente nadie quiere tener dolor, nadie queremos ser quiere achacosos. ser achacoso, a nadie le fastidia, a todo el mundo le fastidia eso, todos queremos ser felices y estar en paz, tranquilo. ¿Ya? Pero lo importante, y por lo que lo mencionamos, es para poder normalizarlo. Y poder enterarnos, ¿no? Claro, es el enterarse de que hay condiciones de salud invisibles, ¿ya? Está buenísimo. Y también el normalizar de que existen y que las tenemos que aceptar. Y vamos a aprovechar ya, porque aceptarlas es más fácil cuando tenemos un diagnóstico. Muchas veces cuando tenemos pacientes y ya nosotros ya el ojo de loco, el ojo clínico, el ojo de loco... Clínico. El ojo de loco en salud, en ese tipo de circunstancias se llama el clínico. Cuando ya tenemos el ojo clínico entrenado, ya es como que, oye, esta persona parece que tuviera esto, el otro. Y a veces siento que podemos hasta llegar a tener un poco de efecto abrumador en nuestros pacientes porque es, oye, me parece que tienes un tema gástrico, me parece que tienes un tema de endometriosis, me parece que tengas un tema de disautonomía, me parece que tienes un tema de tiroides, me parece que tienes un tema... Y a veces son los pacientes como que, oye, ¿cómo puedo estar tan enferma? No quiero tener tantos diagnósticos. Claro, es como ¿cómo tengo tanto? El tema no es que quiero que tengas, el tema es que quiero que sepas. Porque si ya lo tenemos, ¿no? Y conocimiento es poder, saber que lo tenemos, entender que nuestros cuerpos reaccionan diferente o de alguna u otra manera, nos empodera. Y una vez que estamos empoderados, tenemos autonomía y podemos ser también mejores advocates de nosotros mismos. O sea, podemos ayudarnos mejor a nosotros mismos, por ejemplo, yendo al médico, ¿ya? Y acá aprovecho porque hemos hablado de endometriosis, hemos hablado de disautonomía, hemos hablado de dolor neuropático mixto, dolor crónico. Lo que yo les recomiendo es que cuando vayan a un profesional de la salud, hagan su papelito, ¿ya? Oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cuando hago pilas se siente raro, me he dado cuenta que cuando me paro rápido, me he dado cuenta que cuando hago deporte, me he dado cuenta que... Empiecen a hacer su lista de todos los... Aunque parezcan locos, ¿ya? Aunque sean... Ay, Pam, es que me olvido las palabras porque estoy estresada, porque ya, pues, le da. No importa. Apunto, me olvido las palabras. Apunten absolutamente todos los síntomas que pueden tener. Todos, aunque hayan 55 síntomas, apunten todo cuando vayan a sus citas con los médicos para que puedan... Otra cosa importante es... Puedan sacar más fácil un diagnóstico. Perdón, te interrumpí. Otra cosa importante es no permitir que el médico nos desvalide, ¿no? Que es algo muy importante, y tampoco permitir que nos hagan correr en la cita. ¿A qué te refieres? A que muchas veces hay un montón de pacientes, hay el apuro, entonces no te escuchan todos los síntomas y simplemente es como... Por eso, toma la ojo, pastilla. en muchos casos, tipo en salud privada y salud pública,
en muchos casos los médicos no tienen tiempo, los y las médicos no tienen tiempo, y no es que sean malos, sino que simplemente el sistema no les permite tener más tiempo. Entonces, esto que les menciono de apuntarlo en un papelito, de ponerlo todo, es una buena estrategia para que no salgan de una consulta sintiendo es que no sabe todo lo que tengo. ¿Cómo va a poder diagnosticar? Entonces, pueden hacer hasta el ejercicio de tenerlo apuntado y decir, ya, doc, tengo ABC, pero mira, estos son mis síntomas. Y le das a tu doc un par de minutos, un par de segundos para que vea los síntomas, te haga preguntas y qué sé yo. Y se puede poner mucho más eficiente tu cita y tienes mucho más posibilidad de que o te deriven correctamente o de que te hagan los exámenes que necesitas o cosas por el estilo. Y la cherry, porque creo que eso es lo que estabas tratando de lanzar también, es si te dicen, no, ¿estás loco? No, ¿estás loca? Confía en tu cuerpo. ¿Ya? Tu cuerpo te está tratando de hablar y a veces el cuerpo habla en achaques. En forma de achaques. Así que confíen en sus cuerpos, ya confíen en lo que sienten. Si han tenido una mala experiencia que le dicen, no, eso es normal. No, si ustedes saben que no es normal, no normalicen lo no normal. O buscar una segunda opinión, tercera opinión, Que si en es que es necesario. Por supuesto. Porque la mayoría de condiciones de salud invisibles son muy específicas, son difíciles de lograr, son difíciles de diagnosticar. La misma endometriosis, la disautonomía, es todo un equipo que lo hace. Sí, no es fácil. La misma depresión, la misma ansiedad, el mismo estrés, también son condiciones de salud invisibles. Y, por ejemplo, ese tipo de condiciones de salud que estamos conversando, que es las invisibles, en este caso crónicas e invisibles, pueden afectar mucho salud mental de diversas maneras, pero una de ellas es no saber qué tengo. Me siento loco. O sea, nadie me entiende, ya todo el mundo en mi familia me escucha quejárseme todo el tiempo, ya me cansé de compartirlo porque nadie me escucha, nadie me cree. Confíen en ustedes mismos, investiguen un poco más, hagan su listita, ¿ya? Hagan su listita, vayan al médico y búsquense profesionales de la salud. No es fácil, búsquense profesionales de la salud que luchen por ustedes. Y algo que yo estoy muy orgulloso en realidad del trabajo que hacemos en el consultorio, porque nuestra intención no es diagnosticar, sacar síntomas, sino la verdadera intención es el que el paciente esté hecho un avión. Que te sientas bien. Que se sienta bien, que se sienta espectacular. ¿No? Y parte de eso, y gracias a que tenemos todos estos achaques, bendiciones escondidas nuevamente, es que conocemos a ciertos profesionales, ¿ya? Para ciertos achaques. Que no van a desvalidarte, no te van a ignorar. Exactamente. Porque hemos hecho la tareita por ahí. Que también nos ha costado sudor y lágrimas hacer la tareita por ahí. Y hay un componente de compasión también importante en nuestro consultorio. No juzgamos, no se juzga. No juzgar es importante, porque creo que ya a nivel de salud hay mucho de eso en la calle. ¿No? Hay mucho de eso. Pero bueno, creo que les hemos dado ahí una probadita de invisibles, enfermedades y discapacidades. No se sientan solos, espero, les juro desde el fondo de mi corazón, espero que si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha tenido algo de lo que Renato y yo tenemos, se sientan identificados, identificadas, que entiendan que no están locos. Yo lo he repetido 20 veces hoy día, yo lo sé, pero es muy difícil sentirse cuerda cuando sientes que todo está mal. ¿Ya? Así que aquí es una pequeña dosis de te entendemos. ¿Ya? Y si no te entendemos, vamos a hacer el esfuerzo para que te podamos entender mejor y tú también sepas cómo te sientes. Claro, al final estamos aquí para ustedes. De eso se trata. Nada, aquí les hemos compartido un poco de nuestros achaques y vamos a lanzar más capítulos de Invisibles. Si tienes alguna condición de salud invisible como enfermedades autoinmunes o algo por el estilo que quieras que saquemos en un siguiente capítulo, porque Invisibles va a ser una racha, escríbenos. Espero que les haya gustado, espero que les sube mucho y que alguien se haya sentido identificado con esto. Nos va a hacer muy felices. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos, sigámonos con más.